Ya, dos temas hoy día entonces vamos a ver. Entonces el taller que vamos a ver ahora con Paola y después viene el cuestionario. Y antes de eso, antes del cuestionario, vamos a, ahí los que tengan dudas, pues resolvemos y ahí vamos al cuestionario, ¿ya? Así que eso, dale Pau, ya compartiste, ¿cierto? Así que dele usted. Bien, buenas tardes, noches a todos. Somos 14 en el grupo, es decir, hay 12 alumnos. Bienvenidos a todos. Como decía el profesor Alberto, hoy vamos a hacer un repaso de gestión del riesgo y después del repaso vamos a completar un ejercicio que no sé si bajaron la planilla Excel desde la plataforma. Ahí no sé, Alberto, si eso está subido. Sí, sí, está subido en el virtual y si no, lo compartimos por acá. Ya, bien. Ahora, la idea es que cada uno complete su Excel y lo envíe. Ese es el objetivo. Yo después les voy a explicar exactamente lo que se espera de ese archivo Excel. Bueno, partamos entonces. Ya está aquí en el chat del Zoom ese archivo, ¿ya? También está en el Sí, log. Ahorita lo acá, corroboro mientras tú sigues, Paola, ya, ¿ya? lo acabo. Sí, no, en el chat está. Bien, entonces como primer punto vamos a hacer un repaso de la gestión de riesgos desde las normas ISO. ¿Por qué desde las normas ISO? Porque, bueno, hay otra forma de gestionar los riesgos también que no tiene la estructura de una norma ISO. Pero el contenido de este curso está enfocado en ISO. Y por eso mismo vamos después a hacer un repaso del contexto en las normas ISO 9001, 14001 y 45001. El taller que tienen que desarrollar es referente al contexto. Bien, como parte 1 de este repaso de la gestión de riesgos, tenemos nuevamente la definición. Aquí tenemos una definición formal, pero a mí me gustaría que alguno de ustedes pueda participar explicando en sus propias palabras qué es lo que entiende como gestión de riesgos. Más que saberse la definición de memoria, acá lo importante es comprender el concepto. Entonces, de los 12 alumnos que tenemos, si no hay algún voluntario, vamos a designar Profe, voluntarios. disculpe. Dígame. ¿No será así, o sea, en lo que yo entiendo en realidad, es seguir una cierta cantidad de órdenes o de pasos para reducir el riesgo? Claro, perfecto. ¿Qué riesgos? Ahí al tiro le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es riesgo? Me pilló. No importa, no importa. Fíjense que aquí en la segunda parte de la definición habla de un proyecto, pero en general este riesgo que uno gestiona es de la empresa, es del negocio, es un riesgo para el negocio. Recuerden que hemos hablado de la necesidad que tienen hoy en día las organizaciones de ser sustentables y sostenibles en el tiempo. Eso quiere decir que la empresa debe permanecer, debe ser eficaz y debe tener beneficios o retornos económicos. Y para eso está la gestión de riesgos. Fue Aquiles que estaba comentando, ¿cierto? O Alejandro. Era Bruno, profe, Bruno. Era Bruno. Sí, Ya, Bruno, perdón. sí, no se Perdón. preocupe, no pasa nada. Entonces, como dice Bruno, son una serie de pasos, podríamos decir también una metodología, y los pasos que menciona Bruno están ahí: planificar, después
dirigir, ¿cierto? Y controlar. Ahora, para hacer todo eso, yo tengo que primero identificar los riesgos, porque si no, esa planificación ya va a partir mal. Tenemos acá una definición según las normas ISO. Yo tomé una que aparece en la norma ISO 45001, pero puede ser la definición de cualquier otra norma ISO. Entonces la definición que aparece acá sobre el riesgo dice que es efecto de la incertidumbre. Primera pregunta para el grupo. ¿Alguien se acuerda la norma ISO 45001 qué ámbito abarca? Yo no, profe. Porque Era seguridad parece que era, pero no me acuerdo. Ya, Algo que está ver con bien. seguridad. Está bien. Acuérdense que cuando yo partí, acá dice normas ISO 9001, 14001 y 45001. ¿Por qué? Porque son las tres normas o los tres ámbitos que se han estado trabajando durante el curso. La 45001, ¿alguien más? ¿Alguien da más? ¿De qué se trata la 45001 o para qué sirve? Profe, yo lo busqué y acá dice que es de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo buscó en Google. ¿Dónde lo Sí, buscó? en Google. No sé, José Ignacio. Ya, eso me apareció. está bien, está bien. Efectivamente, 45001 es una norma ISO que entrega las directrices para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 14001, ya deberían haber googleado 14001 porque yo les iba a preguntar. ¿Alguien la buscó? ¿Para qué sirve esa norma o cuál es el ámbito de La la norma ISO? 14001 es de medio ambiente y la 9001 es de calidad. Bien. Ahí me apareció activo el micrófono de Aquiles, pero... Le cambio. Soy la Camila. Ah, Camila, ya. PM. Bien, gracias Camila. Correcta la respuesta, muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, esto de la gestión del riesgo aplica para cualquier norma, ¿sí? De hecho, acá tenemos como referencia aquí en las notas, tenemos otras normas ISO que son guías, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, guía ISO 73000, ay, perdón, voy a poner el puntero. Acá, ¿se fijan? Ahora, ustedes no se enreden con esto del número de la norma, porque si ustedes entran a la página de ISO, que es iso.org de organización, se van a dar cuenta que hay 400.227 normas ISO. Pero en este curso nosotros estamos enfocados en estos tres ámbitos. Como decía Camila, calidad, gestión ambiental y gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Lo importante es que comprendan esta definición, efecto de la incertidumbre. Yo el otro día hablaba con un amigo que es psiquiatra, y estábamos conversando sobre lo que ha generado la pandemia en general en las personas. Hay muchos médicos que debido a la pandemia tuvieron que cerrar las consultas o les bajaron las consultas porque las personas no podían salir, estaban en cuarentena o no se atrevían a salir, pero este amigo psiquiatra me decía que él o sea, en el fondo hubo una explosión de pacientes. Dice que está colapsado, no puede atender más pacientes, empieza a veces a atender a las 7 de la mañana, hasta las 8 de la noche, por Zoom, en la consulta. En realidad hay muchas personas que han sido muy afectadas psicológicamente y físicamente por la pandemia.
yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué lo vinculo esto con la psiquiatría? Porque este amigo me explicaba que hay una gran diferencia entre el miedo y la incertidumbre. Entonces ustedes me pueden decir, es que las personas le tienen miedo a enfermarse de COVID. ¿Ya? O ustedes me pueden decir, no, es que las personas están viviendo en una incertidumbre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre miedo e incertidumbre? La incertidumbre tiene que ver, o sea, por como lo veo yo, la incertidumbre genera ansiedad de las cosas que puedan pasar, pero no es un rechazo propiamente tal como el miedo, que esa es una acción, no sé, refleja el miedo genera, eh, busca la protección de la persona, en cambio la incertidumbre es como más, es no saber, no conocer el futuro, qué es lo que va a pasar, pero genera más ansiedad más que otra cosa. Exactamente, exactamente. Aquí tenemos a alguien en el chat. Claudio, mira, interesante lo que dice Claudio. Puede ser que la incertidumbre genere miedo. Sí, también puede ser. Ahora, ¿cómo lo definía o cómo me lo explicaba este amigo? El miedo es una reacción, como decían ustedes, a algo conocido. Por ejemplo, le tengo miedo a las arañas o le tengo miedo a las polillas. A mí me causa extrañeza que alguien le pueda tener miedo a una polilla. Pero tengo una amiga que ya ve una polilla y se vuelve loca. Hay muchas personas que le tienen miedo a las polillas, sobre todo cuando empiezan estas temporadas de ataque de polillas. Entonces, el miedo es una reacción ante algo que uno conoce. Por eso digo, le tengo miedo, no sé, a los ratones, a las serpientes, a las polillas, a lo que sea. Pero la incertidumbre es una reacción ante lo desconocido. Ahí está la diferencia. El miedo se enfoca en lo que yo ya sé que puede pasar, pero la incertidumbre me deja en un estado en que yo no sé qué puede pasar. Y eso va a depender mucho de cómo la persona enfrente la situación. Una persona ante la incertidumbre, como lo que pasa con la pandemia, puede pensar, no, si esto ya con la vacuna vamos a estar bien, o en un año más nadie se va a acordar de esto, vamos a ser todos inmunes, y otra persona puede pensar, no, quizás esto cómo va a terminar, quizás nunca más vamos a salir de las cuarentenas. Entonces, si se fijan acá, dice acá, un efecto es una desviación de lo esperado que puede ser positiva o negativa. Entonces, también hay que entender que esto del riesgo, uno lo puede percibir o vivir de forma positiva o de forma negativa, como todo en la vida. Una persona dice, me quedé sin trabajo. Pucha, bueno, a lo mejor es porque voy a encontrar un trabajo mejor. Y otra persona puede ser muy negativa y decir, no, ¿qué voy a hacer? Me van a pasar, voy a tener problemas porque no me quedé sin trabajo. Entonces, esto del efecto de la incertidumbre es a lo desconocido. Y lo primero que tiene que hacer la organización en este caso es determinar esto que es desconocido, que es el riesgo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar que tenga un efecto positivo o negativo? Por eso en las normas ISO se habla de riesgo y oportunidades. Siendo el riesgo un efecto negativo y siendo la oportunidad un efecto positivo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendió el ejemplo del miedo versus la incertidumbre? Sí, profesora. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, profe.
Ok, acuérdense entonces del miedo a las arañas que no tiene nada que ver con el riesgo. Ahora, hay riesgo de que yo tenga un encuentro, si tengo un encuentro con una araña, hay un riesgo, sí, pero ese riesgo es para la persona. Aquí lo que estamos hablando es más genérico. Acuérdense que es el riesgo para los negocios, porque si no hay empresa, no hay trabajadores, y si no hay trabajadores, no hay proveedores y no hay nada. Esta foto de la película que yo les hacía la broma que si no la veían, no iban a tener punto base en la prueba. Es la última vez que la van a ver. Yo sé que la he repetido un montón de veces, pero de verdad, nunca sabes qué te va a tocar. Esa es la incertidumbre, el no saber. Y como decía antes, estas incertidumbres representan riesgos y oportunidades. Entonces acá tenemos el efecto negativo y el efecto positivo. Por eso hay que gestionar los riesgos, para finalmente mejorar esta capacidad de generar valor. Si nosotros hablamos de generar valor, ¿a qué se refiere esta frase? Capacidad de generar valor. Opiniones, por favor. O sea, como comentaba usted recién, al hacer la planificación de algún proyecto, lo que se busca, ojalá, es disminuir el riesgo, minimizarlo, y a menor riesgo, digamos, podríamos proyectar mejor valor. En este caso, por ejemplo, se me ocurre el monetario. Andrés, ¿terminó la frase o se le fue la señal? No, eso le comentaba, Ah, que podría generar un valor monetario, podría ser de algún proyecto. claro, claro que es muy importante porque, vuelvo a insistir, si la empresa no es rentable y los procesos no son eficaces, la empresa está destinada al fracaso. Aquí Claudia está opinando en el chat, dice transformar la incertidumbre en una oportunidad. Perfecto, claro que sí. Porque esa incertidumbre, como dice acá, se puede tratar de riesgos o se puede tratar de oportunidades. Ahora, la otra frase que a mí me gusta utilizar es la del vaso medio vacío y el vaso medio lleno. En el fondo uno puede observar una misma situación o una misma incertidumbre y tomarlo como algo positivo o como algo negativo. Y estamos haciendo el mismo análisis. De nuevo va a depender de la metodología o del liderazgo, de la estrategia de la compañía. Pero finalmente lo que se busca con esto es generar valor. Bien, sigamos con el repaso. Cuando hablamos de riesgos y oportunidades, también tenemos que recordar el ciclo de mejora continua. Fíjense que acá, como entrada para este ciclo de mejora continua, tenemos el contexto. Eso es lo que vamos a ver en la parte 2 del repaso, netamente contexto. Y acá, como salida, las normas hablan de un concepto que es resultados esperados. En el fondo, ¿para qué voy a hacer todo este trabajo de implementar un sistema de gestión? Es para obtener un resultado y que obviamente eso sea positivo y ayude a la empresa a mejorar continuamente. Los sistemas de gestión no garantizan nada. Si yo tengo un sistema de gestión de calidad, no significa que nunca voy a tener un reclamo de un cliente. Eso no significa que mi calidad es perfecta. Significa que si yo detecto esa desviación, acá en la verificación, ¿cierto?, del ciclo,
voy a detectar ese error o esa desviación o esa salida no conforme y voy a actuar para lograr la mejora. Acá también dice estrategia objetivos. ¿Por qué? Porque la empresa funciona en base a una estrategia que puede ser del mediano o largo plazo, que es lo que nos dice dónde queremos llegar. Tiene que ver con la visión y misión de la empresa también. Cómo queremos ser reconocidos y qué objetivos vamos a medir. Los objetivos deben ser medibles. Entonces, de esa forma, yo voy a saber si mis procesos son eficaces. Podría tener una empresa sin sistema de gestión, pero aún así podría tener indicadores de desempeño para mis procesos para saber si estoy siendo eficaz o no. Dentro de este ciclo de mejora continua, acuérdense que tenemos planificar, hacer, verificar y actuar. El contexto de la organización está afuera. ¿Se fijan? Dice 4. Acá dice 6, acá dice 7, 8, 9 y 10. Ahí acá al centro está el 5. Este es un ejemplo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por eso tiene al centro los trabajadores. Entonces, pregunta para el que quiera participar. Estos números que están acá, del 4 al 10, ¿de dónde salen? No los inventé yo, ¿ah? Están ahí, pero tienen un origen. Son los números, los ítems de la norma. Exactamente. Son las cláusulas de todas las normas que hemos estado viendo, de las 3. ¿Por qué? Porque la organización ISO en 2015 quiso hacer un cambio en la estructura de las normas y homologarlas, porque antiguamente calidad tenía unos requisitos, gestión ambiental otros, y estaba la norma OSAS, que ahora en septiembre deja de existir, y todas tenían requisitos o estructuras distintas. Hoy día las 3 normas parten en el 4 y terminan en el 10. Cada una tiene sus particularidades, claramente. Si yo hablo de calidad, aquí va a estar los clientes. Y si yo hablo de medio ambiente, desde la planificación hasta la mejora, voy a incluir el ciclo de vida de los productos o servicios que entregue esta empresa. Bien, muy bien. Entonces, esto ya lo vimos también. Vimos ejemplos de fuentes de riesgos, pero vimos solamente ejemplos de riesgos externos. Incluso hicimos un ejercicio en donde yo les iba preguntando y ustedes iban aportando con riesgo. Vimos un ejemplo de un hospital. No sé si se acuerdan. Fue lo más entretenido que hay, día a viernes en la noche, haciendo gestión de riesgo. Pero bien, además de estos riesgos externos, que muchas veces la organización no tiene cómo gestionar, porque si yo digo desastre natural, y hay algo que nunca había sucedido en mi región o en mi zona geográfica, claramente no voy a estar preparado para esto. No sé si les comenté esto de los tornados. Les comenté lo de los tornados acá en Chile. Alguien que me ayude porque ya no me acuerdo. Yo no lo recuerdo, profe. No, sí, yo ¿Con creo el que ejemplo no. del hospital, profe? No, de los tornados acá en Chile, que la ONEMI declaró que en Chile tenemos tornados. Ah, no me acuerdo que lo haya mencionado. Ya, bueno, se los cuento ahora. Por si no lo sabían, a lo mejor alguien lo escuchó por ahí. Pero la ONEMI declaró que en Chile tenemos tornados. Normalmente uno eso lo asociaba antes con los huracanes. Ese es otro
fenómeno meteorológico, el huracán. Y el tornado generalmente se da en tierra, y acá en Chile ya hemos tenido, hace 3 años tuvimos un evento en Los Ángeles, y hace poco hubo otro, no me acuerdo dónde fue, si fue en Concepción, ya no me acuerdo. Pero se fijan, estos desastres naturales, antiguamente uno decía, bueno, Chile es un país sísmico, tenemos los terremotos, maremotos, ¿qué más podemos tener? Lluvias con inundaciones, en el norte varias veces hemos sufrido por el invierno altiplánico, ¿cierto? Pero esto de los tornados es nuevo. Entonces, si se fijan, esto de identificar primero los riesgos es un proceso sistemático, porque esto va cambiando constantemente. Fíjense lo que dice acá, cambios tecnológicos. Hay tecnología que está apareciendo todos los días. Ustedes lo pueden ver en los teléfonos celulares. Cada cierto tiempo van quedando obsoletos los modelos más antiguos y a uno lo obligan a cambiarse al teléfono nuevo. A lo mejor no al más caro, pero a uno superior al que uno piensa que le podría seguir sirviendo bastante tiempo más. Bien, eso es con los ejemplos de riesgos externos. En estos trabajamos nosotros cuando vimos el ejemplo del hospital. Acá lo que yo agregué son riesgos internos a la organización. Entonces acá, por ejemplo, entra a jugar el sindicato, los trabajadores, el mantenimiento, las instalaciones de la empresa, los recursos y nuevamente el compromiso de los trabajadores. Podría ser, aquí dice compromiso de los trabajadores con el autocuidado, pero también podría ser compromiso de los trabajadores con los clientes, ¿no es cierto? O con la gerencia, o qué sé yo. ¿Se entiende entonces la diferencia entre los riesgos externos y los riesgos internos? Profe, sí se entiende. Ya, bien. Porque eso es parte del taller que vamos a hacer hoy. Muy bien. Acá, ejemplos de oportunidades. Y aquí yo también separé las externas de las internas. Miren, acá la primera que aparece acá como oportunidad dice migración. Aquí hay un ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío. A mí me ha tocado escuchar a muchas personas que se quejan de los trabajadores extranjeros que están en Chile hace bastante tiempo. Incluso hay profesores extranjeros. No voy a decir el nombre, pero hay uno muy famoso que está haciendo clases con ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo veo eso yo? Como una oportunidad, porque en este caso el profesor Alberto, con toda su experiencia, ¿cierto? Todo su conocimiento, él está dando clases en Chile. Pero también hay gente que ve el vaso medio vacío y dice, no, es que vienen acá y nos quitan el trabajo. Bueno, hay de todo un poco, yo creo, pero yo prefiero verlo como una oportunidad. Esa es mi opinión personal. ¿Hay alguno de ustedes que trabaje en alguna empresa o que tenga relación con comercio exterior hoy día? Me pasé a otro tema. ¿No? Yo, profe, ¿Se trabajo refiere a en una tener- empresa que exporta sus productos. ¿Ya? A Alejandro. eso sí. ¿A eso se refiere su pregunta? Sí. Sí, Sí. Ya, sí. ya. Entonces Alejandro ahora nos va a contar, o nos va a dar algún ejemplo de estos cambios positivos en las condiciones de comercio entre países. Porque hay cambios negativos también, pero como estamos viendo oportunidades, el vaso medio lleno, no sé si a Alejandro le ha tocado ver algún cambio
en el último tiempo o antes de la pandemia en donde estas condiciones de comercio exterior hayan sido beneficiosas para Chile. No sé si en gran escala, pero eh, como toca cumplir con las normativas de otros países, Ujú, ya sea ambientales y todo eso, eso ayuda bastante a que eso se aplique en nuestro país. Por lo ujú. tanto, también nos ayuda a nosotros, a los que vivimos en Chile, a que tengamos un mejor ambiente, por ejemplo. Muy bien, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, gracias Alejandro. Claro, porque en los países donde uno exporta, a Chile le ponen requisitos. Y si esos requisitos no se cumplen, el producto no ingresa simplemente al país de destino. Ahora, yo estaba escuchando el otro día, yo siempre hago bromas de que yo veo noticias porque soy antigua. Y en las noticias estaban hablando de un estudio que se está haciendo acá en Chile, en la zona de, uy, ya no me acuerdo en qué región, pero la zona central, un estudio que lleva 8 años, es un estudio de 10 años, por lo tanto faltan 2 todavía para resultados concluyentes, pero ya se visualiza un resultado preliminar y que tiene que ver con el uso de pesticidas y cómo esos pesticidas afectan a las comunidades, a las personas que viven cerca de los campos, donde se produce palta, uva, o vino no, pues el vino no sale de la parra, uvas, qué sé yo, en general, toda esta fumigación que se hace a los cultivos afecta a las personas que viven en los sectores aledaños a estos campos, ya sea porque el viento lleva residuos o porque las mismas personas trabajan en estas empresas agrícolas y como resultado preliminar ya se detectó que sí hay un aumento, por ejemplo, de cáncer en esa población. Si bien es cierto, en Chile el cáncer es tiene el segundo lugar digamos, en el ranking de causas de muerte, en esta zona, en esta muestra que se tomó de población, eso aumentó y estaba en primer lugar. Entonces, claro, los países donde uno exporta le van a decir, ya, pero lo que usted me mande, si es fruta, por ejemplo, no puede tener trazas de pesticidas. ¿Y qué pasa con la producción local? ¿Qué pasa con lo que se vende internamente? Hoy día hay muchas certificaciones orgánicas y hay otras certificaciones también de producción limpia. No sé, ¿hay alguien aquí en el grupo que le guste el vino? El profesor Alberto dijo que no íbamos a hablar de esas cosas, pero es que quiero llegar a un punto. ¿Hay alguien que le guste el vino aquí en el grupo? Porque a mí no me gusta, pero ¿alguien que conozca de vinos? Ah, bueno, a mí me gusta, pero no cacho nada de vino. Está bien, José Ignacio, está bien. Bueno, José Ignacio o cualquiera de ustedes, la próxima vez que vaya al supermercado o donde sea que compren vino, fíjense que hay algunas marcas que en la etiqueta traen un sello redondo que dice Código de Sustentabilidad del Vino. Esa también es una certificación que asegura que la producción se realiza bajo condiciones controladas para no afectar primero al consumidor, ni tampoco a las comunidades, ni a la tierra, porque la tierra de cultivo se va agotando. Si yo todos los años saco saco uva para hacer vino, esa tierra al final también se ve perjudicada. Entonces, todos esos tipos de certificación de comercio ético, de sustentabilidad, orgánicos, también cuando uno va a la farmacia, hay productos que dicen no testeado en animales. Entonces, todo esto uno lo puede ver como una oportunidad.
Si yo, por ejemplo, soy un fabricante de para el cuerpo y el cliente me dice, ya, de ahora en adelante todas sus cremas no pueden ser testeadas en animales. Tal vez yo lo voy a ver como un riesgo porque tengo que cambiar mi tecnología, tengo que cambiar la forma de trabajar y eso significa más recursos, entonces a lo mejor no le vendo a ellos o me pongo a hacer otra cosa, no crema. Bien, eso es con los ejemplos de las oportunidades externas. Acá tenemos ejemplos de oportunidades internas. Siempre estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, podríamos hablar de esto también en calidad y en gestión ambiental. Lo que yo acabo de mencionar de estas certificaciones de productos orgánicos o sustentables, ¿qué creen ustedes que es en este caso si yo lo comparo con lo que dice acá en el último punto? Dice tecnología que permite prevenir accidentes y enfermedades laborales. Eso yo lo llevara a calidad. ¿Cómo se diría o cómo podríamos redactar esta oportunidad? Sería algo así como tecnología que permite prevenir incidentes de calidad en los productos. ¿Cómo se llama? Issues. Sí. Problemas o temas. No sé cómo más, es que esa palabra issue se puede utilizar para muchos conceptos. Bueno, entonces es como para prevenir todas las desviaciones que Sí, puedan afectar a los parámetros que nosotros establecimos para la salida de nuestros productos. bien. Bien, Camila, muchas gracias. De nuevo, igual que con los riesgos, lo importante es determinar estas oportunidades, buscarlas. Y para eso hay que tener una metodología, hay que establecer una metodología de la empresa. Porque además estas oportunidades, igual que los riesgos, después nosotros tenemos que evaluar. Puede haber una oportunidad, ¿cierto?, de importar o de traer una tecnología de la NASA, pero resulta que es tan cara que no me va a aportar valor, sino que me va a dejar tiritando ahí con mis recursos. Entonces yo digo, no, sabes que evalué esta oportunidad y no es para nosotros, por lo menos en este momento, a lo mejor en unos años más. Pero antes de evaluar tenemos que identificar tanto los riesgos como las oportunidades. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Gracias, Alejandro. Bien, vamos a continuar entonces. Esta es la parte 2, el repaso del contexto. Tenemos la definición del contexto. Conjunto de elementos y actividades relacionados y coordinados. O sea, no son elementos y actividades de que andan cada uno por su lado. Y que a través de las políticas y objetivos dirigen y controlan a una organización para que cumpla sus metas. Ya habíamos comentado que los objetivos deben ser medibles, por lo tanto yo siempre voy a establecer una meta. Ahora, perdón, esta es la definición de sistema de gestión. No hemos llegado todavía al contexto. Este es el marco. Esto es donde está el contexto dentro como parte inicial del sistema de gestión. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el ciclo de mejora continua que aparecía el contexto al lado izquierdo? Bueno, por ahí parte la norma, en la cláusula 4. Y en la cláusula 4 tenemos el contexto, y aquí está la definición de contexto.
Se fijan que vuelve a repetir esto de alcanzar los resultados previstos, que es lo mismo que decir lograr los objetivos. Acá en las cuestiones internas y externas, que conforman este contexto, de aquí nosotros vamos a sacar los riesgos y oportunidades. Por eso es tan importante cuando uno habla de determinar los riesgos y determinar las oportunidades, primero partir de acá, partir del contexto, saber dónde estoy parado. Si estoy en Chile, no es lo mismo que si estoy hoy día, por ejemplo, en Afganistán. Porque ahí tengo elementos, o como dice acá, cuestiones que van a complicar bastante el funcionamiento de cualquier empresa. En este momento, me imagino yo con mucha pena que en Afganistán las personas están pensando solamente en riesgos y no en oportunidades, porque ellos están viviendo en la incertidumbre justamente en este momento. Entonces, vuelvo a decir, no es lo mismo estar en Chile, en Francia o en Afganistán. Toda esta determinación del contexto es particular, además, de cada empresa. Claro, si yo estoy determinando el contexto de donde yo trabajo, y yo sé que tengo un amigo que trabaja en otra empresa que ya implementó una norma, ¿cierto? Y ya se dio todo el trabajo de determinar el contexto, yo no puedo decirle a mi amigo, oye, pásame tu contexto para copiarlo, préstamelo. No, porque esto es propio de cada organización. Acuérdense cuando hablábamos, por ejemplo, la relación con los sindicatos. Hay empresas que no tienen sindicato. Hay empresas que tienen sindicato y la relación con la gerencia o con los dueños es muy mala. Y hay otras empresas donde el sindicato aporta, hay buena comunicación y los trabajadores reciben el beneficio. Hay de todo. De nuevo, positivo, negativo, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Bien, ¿alguna duda con la definición de contexto? Yo no digo que sea pregunta de prueba, pero me interesa que, si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. Ya, sin quejarse después, ¿eh? Sigamos. Aquí tenemos ejemplos de contexto. Nuevamente, impacto negativo o positivo para el sistema de gestión. Tenemos ejemplos de elementos externos y elementos internos. Si se fijan acá abajito dice clima laboral positivo. Podría ser clima laboral negativo también. Yo lo puse positivo porque me gusta ver el vaso medio lleno, pero podría ser cualquiera de los dos. Si se fijan acá, se repiten varios conceptos que vimos en riesgo y oportunidades, innovaciones tecnológicas, requisitos legales, pero el contexto es mucho más amplio. De aquí empiezan a salir recién los riesgos y oportunidades. ¿Dudas con esta parte del contexto externo e interno? Por mi parte, no. Ya. No, Muy bien. Aquí hay algo en el chat, déjenme ver. Claudio, ya. Muchas gracias, Claudio. Claudio se va a sacar un 7 entonces. Muy bien. Acá hay un dato. Acá hay un dato importante. Si les toca trabajar en esta determinación de contexto, ya sea en una empresa o en la evaluación que va a hacer el profesor Alberto, en las normas, al final de las normas, cuando termina el capítulo 10 o la cláusula 10,
existen anexos. En esos anexos tenemos ejemplos. Esto es un ejemplo, no es el requisito de la norma. Y aquí les dan varias ideas, cuestiones externas, cuestiones internas. Acá tenemos más internas. Y si se fijan, esto no tiene ninguna connotación. Por ejemplo, si yo digo acá, los acuerdos sobre los horarios de trabajo, ¿eso es positivo o negativo? Debería ser positivo, en mi juicio. No tener las Es reglas positivo, bien yo creo. claras. Podría ser, claro. Si ustedes son optimistas como yo. Lo mismo acá, En realidad yo condiciones. creo que, Ajá, Depende como del acuerdo. dice acuerdos, ujú. Ambas partes pusieron sobre la mesa cuáles son sus puntos, ¿cierto? Y luego, al llegar al acuerdo, me imagino que deben haber puesto en la balanza los beneficios también, entonces por algo se aceptaron. Exactamente. Si son acuerdos, normalmente, como dice Camila, normalmente benefician a los trabajadores, es algo positivo. Pero podría no beneficiar a la empresa. ¿En qué sentido? En que si yo reduzco la jornada laboral, voy a tener que contratar más personas para cubrir todos los turnos. Eso siempre bajo la legislación. La legislación laboral establece claramente el máximo de horas semanales y el máximo de horas extras. De todas maneras, la empresa puede pedir un permiso especial, una autorización especial a la Dirección del Trabajo, cuando por la naturaleza del producto o servicio que se está realizando, sea necesario extender estas jornadas. Pero lo debe autorizar primero la Dirección del Trabajo. Por ejemplo, la gente que trabaja en salud, ya lo habíamos comentado eso. O las personas que trabajan en minería. Acá, si yo digo las condiciones de trabajo, ¿a qué les suena eso? ¿Positivo, negativo, riesgo, oportunidad? Le vamos a preguntar a alguien que no haya participado. Bruno, ¿está por ahí? ¿Betsabe? Los perdí. ¿De cuál habló, profe? Condiciones de trabajo, el número 11. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta? ¿Como algo positivo o algo negativo? Yo creo que se puede ver de las dos formas. O sea, en ese punto podemos encontrar riesgo y oportunidad. Perfecto. Muy bien. Y en general, esto de las condiciones de trabajo también está normado. Así como los horarios laborales, tenemos toda la legislación de prevención de riesgos que norma estas condiciones para que sean higiénicas, ¿cierto? Sean sanas y seguras. Eso va a depender de los recursos de la organización. Hay empresas que cumplen con el mínimo de la ley y hay empresas que exceden. Porque yo puedo decir ya, la ley pide que tenga tantos baños porque son tantos trabajadores. Eso está en una tabla, ¿cierto? Que determina cuántos baños o servicios higiénicos más que baños debe tener la empresa. Pero hay empresas que van más allá y tienen más servicios higiénicos o son más cómodos, o por ejemplo en el lavamanos tienen agua tibia, y otras empresas que me ha tocado ver, uno entra al baño y claro, cumplen con la legislación, pero no exceden. Esto de tener agua tibia para lavarse las manos en invierno no está en la ley.
Entonces ahí ya la empresa decide si va a invertir, si tiene los recursos para dar este beneficio, entre comillas, a los trabajadores. Bien, continuemos. Viene la parte 3, finalmente el taller. Hay un formato Excel que Alberto les envió acá en el chat. En este Excel vamos a utilizar una metodología que se llama PESTEL. No sé si alguien la ha utilizado antes. Yo no, profe. Yo tampoco. Ya. No es necesario, ¿ah? No es necesario. Gracias, Betsabe. Yo PESTEL sí en un ramo de inglés. en un ramo de inglés. Qué entretenido. Yo todo encuentro entretenido, ¿eh? Hasta las normas para mí son entretenidas. Bueno, PESTEL es una metodología utilizada por muchas empresas para determinar su contexto. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un significado. Déjenme ver. Ah, no les puse lo que significa PESTEL. Ya, sí, pero eso lo voy a decir. La P, porque también está en el Excel. En el Excel está la definición. La P viene de político, el ámbito político. Después viene el ámbito económico, el social, el tecnológico, el ecológico y el legal. Esos son los ámbitos de esta metodología PEST. Déjenme buscar el Excel para poder mostrarles. ¿Dónde lo tengo? Ahí no lo están viendo todavía, ¿cierto? No, profesora. No, profe. Ya, aquí lo tengo, lo voy a abrir. Entonces, resumen. ¿Todos pudieron bajar el formato en Excel? Sí. 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 Ya, porque es el que tenemos que llenar. Claudio no pudo. Claudio, está aquí en el chat, lo voy a... Yo también lo voy a subir. Deme un segundo. ¿Alguien más que no lo haya podido descargar? Lo Lo voy voy a poner a, acá. niños, el cuestionario lo voy a dejar hasta mañana, ya, no se preocupe. Sí, sí, eso es importante porque no es algo para desarrollar en la clase. Nosotros ya hicimos un taller con esto. ¿Se acuerdan? El del hospital. Es lo mismo, pero la única diferencia es que ahora vamos a utilizar esta metodología PEST. Ya voy, ¿ah? Estoy demorando un poco, pero es que tengo que llegar a la carpeta. Profe, una consulta. Dígame. Sí, o sea, con el otro profesor Alberto, ¿se refería al cuestionario de las 10 preguntas? Sí, y Ya. y el de Pau también. Ya, bueno, buenísimo. Sí, porque lo estaba viendo y decía que quedaba como, no sé, 20 minutos, una cosa así. Sí, la idea era desaprobarles a todos, pero como alguien se dio cuenta, No nos va a resultar, Alberto. no, ya no. Sí, no, pero para mañana está bien, así durante la tarde lo podremos hacer. Sí, sí, sí. Ya, bueno. Ya, ahí yo lo puse de nuevo en el chat. Entonces, Claudio Salazar, ¿pudo ahora? ¿Lo ve en el chat? Y para Gonzalo Chamorro, que avisa que está en la calle, que no se preocupe porque como dice el profesor Alberto, esto está en la plataforma. Ya, Claudio ya lo puede ver. Y Cristian Santibáñez, que estaba preguntando y dice que se conectó hace poco, el Excel está aquí en el chat o está en la plataforma.
En el U virtual, sí. Eso, en el U virtual. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinar el contexto de una organización utilizando esta metodología PESTE. Yo siempre cuando hacemos los talleres les doy información de la empresa. Para que ustedes puedan armar este contexto tienen que conocer a la empresa. Entonces aquí estamos partiendo desde que hay una empresa familiar. ¿Cierto? Que fabrica pallets, que exporta a Asia, que los pallets cumplen con la normativa aplicable a estos productos. La empresa está ubicada en Santiago, en Lampa, y tienen contratadas 250 personas. Además, en la empresa tienen bodegas de sustancias químicas y una bodega para residuos peligrosos. Tienen maquinarias manuales y una caldera a carbón de 1946. O sea, un poquito antigua. Los trabajadores tienen turnos de 12 horas en día y noche y trabajan de lunes a viernes. La empresa tiene un departamento de prevención de riesgos. ¿Ya? Este es un tema legal. Todas las empresas con más de 100 trabajadores deben tener un departamento de prevención de riesgos. También está en la ley establecida las cantidades de horas a trabajar por este departamento, que tiene que estar liderado por un experto en prevención, que puede ser técnico o puede ser ingeniero. Eso va a depender del rubro, de las tasas que paga la empresa, hay un montón de criterios. Pero lo básico, lo general, es que más de 100 trabajadores debe existir un departamento de prevención de riesgo. Por otro lado, acá, otra información es que en la empresa no hay casino ni comedor. Ahí ustedes tienen que interpretar eso en el contexto, ¿cierto? De cómo lo van a incorporar a esta determinación de contexto. Después dice que la empresa paga el servicio de transporte para los trabajadores, es un beneficio, ¿cierto? Y los trasladan desde una estación de metro hacia la empresa y al regreso desde la empresa de nuevo hasta la estación de metro. Esta es una empresa que está ubicada en Lampa. Allá no llega el metro. ¿Cuál es el taller? Profesora, Dígame. perdón, ¿no hay un tema legal también con el hecho de que no haya casino ni comedor, habiendo una cierta cantidad de trabajadores? Sí. Muy bien, muy buena acotación. Sí. Ahí van a tener que inventar. Esto es pura creatividad. Es pura creatividad. Si usted quiere, le inventa un beneficio de que la empresa les paga el almuerzo en un restaurante cerca. Puede inventar que la empresa está construyendo un casino. Puede inventar que hay una sala de reuniones que las personas utilizan como comedor. Esto es pura creatividad. Aquí imagínense todo lo que quieran. Yo estoy segura que cuando yo dije caldera carbón de 1946, ustedes al tiro empezaron a pensar cosas. No sé qué cosas, pero algo tiene que haber gatillado esta información. Me imagino yo. ¿Conocen ustedes las calderas, primero que nada? Las calderas que se utilizan para la producción. ¿Alguien ha visto alguna? En la empresa donde yo trabajo, las calderas, bueno, son como enormes, son muy grandes. No sé cómo describirlo. Sí, y generalmente están en una sala de calderas que se llama. Justamente se llama así. ¿Y le ha tocado entrar ahí? ¿Por Sí, se ha entrado. Ya, pero ¿por trabajo o porque fue a conocer ahí, Nicolás? No, por el trabajo, por una actividad Ay. que debiera realizar. Ya. Muy bien. Entonces conoce las calderas. Betsabe también dice que las conoce. En general esas salas de caldera además son muy calurosas. Demasiado.
demasiado. Bueno, además, estas calderas a carbón, por normativa, están siendo reemplazadas por calderas o por otros sistemas para generar energía de forma, ¿cómo se dice? No es ecológica la palabra, sino que energía renovable. Eso, ¿ya? Porque el carbón ya sabemos que es, en el fondo, es un recurso que genera además desecho. El desecho del carbón se llama escoria, y eso hay que gestionarlo también. Entonces acá el gobierno tiene o el Estado más que el gobierno, tiene un plan de ir eliminando todos estos, en general, todas las plantas que utilicen energía carbón. Tienen que ser renovadas o reemplazadas por sistemas de energías renovables, pero ya el carbón está retirado. Entonces ahí ya tienen otro elemento más para su contexto. ¿Cuál es la indicación puntual del taller? Completar el formulario indicando los elementos del contexto, al menos 2 dice ahí. Al menos 2, y para cada elemento del contexto, al menos un riesgo y una oportunidad para esta empresa. Lo que me faltó escribir ahí era al menos 2 internos y 2 externos. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar el Excel. Lo voy a abrir para que no haya ninguna duda. ¿Lo pueden ver ahora o no? Sí, profe. Sí se ve. Ya. Bien. A ver, lo voy a agrandar un poquito para que... Entonces, aquí en la columna A tenemos el contexto dentro de un ámbito que nos da esta metodología PESTEL. ¿Se acuerdan? Aquí está la P, la E, S, T, E y L. Ahí está PESTEL. Bien. Para esta metodología vamos a identificar entonces los elementos del contexto que pueden ser externos o pueden ser internos. Ejemplo, para el contexto político, normalmente tenemos cuestiones, como dicen las normas, que son externas, porque normalmente la empresa no puede influir en este contexto político de un país, ¿cierto? A menos que estemos hablando de, no sé, pues si más que empresa, nuestra organización es la CUT, ¿cierto? La Central Única de Trabajadores, bueno, ahí cambia el escenario, pero si yo soy una empresa de servicio de transporte, de servicio de alimentación, de servicio de, no sé, de informática o de lo que sea, tal vez yo no voy a poder influenciar en este ámbito político, por lo tanto me enfrento a un contexto externo. Entonces lo que tienen que escribir ustedes aquí es externo. Se fijan acá, yo les dejé una nota, indicar si el elemento del contexto es interno o externo. Lo segundo que hay que hacer es, para esta variable del contexto, describirla. Por ejemplo, si estamos hablando de el ámbito político, yo podría decir, uy, qué chica la letra, elecciones presidenciales en Chile. Ustedes, por favor, ahí le agrandan la letra, porque a mí me quedó muy chiquito. Pero ahí... Díganme. Es que ahí... Ah, claro. No, sí, es externo a la empresa. Ya. Sí, sí. ¿Se acuerdan que esta empresa fabrica pallets, cierto? Y que decía ahí en la presentación que los exporta a Asia.
Por lo tanto, nuevamente, en el ámbito político, y nuevamente, en un contexto externo, yo podría decir crisis sanitaria en Asia. Porque acuérdense que el año pasado estuvieron cerradas las fronteras en China, sobre todo. Por lo tanto, como esta empresa exporta a Asia, pudieran tener algo que analizar respecto de esta crisis sanitaria en Asia. Y así continuamos con esta pregunta que tiene que ver con la afectación para lograr los resultados esperados. Aquí yo puse sistema de gestión de salud y seguridad, podría haber puesto calidad o podría haber puesto cualquiera, pero como en la materia hemos tomado de referencia siempre la ISO 45001, vamos a continuar con esto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá yo les dejé otra nota. Aquí en esta columna D deben escribir solamente sí o no. Uy, qué apretada con la fuente, Dios mío. En este caso puede ser que no, ¿cierto? A lo mejor a mí no me interesa lo que pasa con las elecciones presidenciales, no hay ninguna afectación. Pero en el caso de las exportaciones a Asia, pudiera ser que sí me afecta. No lo sé. Y esta afectación, de nuevo, tengo que pensar si es positiva o negativa. Si yo digo acá, no me afecta, entonces esto no aplica. Así de simple. Pero si me afecta, tengo que elegir. Tengo que decir, bueno, ¿esta afectación es positiva o es negativa? Podría ser ambas. Negativa. Día viernes en la noche. Negativa. ¿Por qué podría ser ambas? ¿A quién se le ocurre algo relacionado con esto? Porque yo podría tener una afectación positiva y negativa. En este caso puntual de la crisis sanitaria en Asia. Acuérdense que es una empresa que exporta. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Carlos está? ¿O Carlos fue la persona que me dijo que iba en camino? Gustavo Méndez. Sí, profe. Cuénteme. Pero no escuché la pregunta, si me la podía repetir, por favor. No me escuchó la pregunta. Ya, un compañero que le cuente la pregunta, por Es favor. que justo me tocaron el timbre, profe, y tuve que ir a ver. Y llegué y me dijo mi nombre. ¡Qué mala suerte! Está de las 7 de la tarde ahí conectado y justo lo nombro yo en este minuto. Ya, algún compañero que le explique por qué podemos tener aquí una afectación positiva y una afectación negativa en el caso de esta empresa que exporta pallets de madera a Asia. Porque voy a existir los riesgos y las oportunidades. Bien, podemos tener riesgos y oportunidades, como por ejemplo, una oportunidad, a ver. Y lo escribimos al tiro acá. Falta de insumo por incremento de, no sé, que necesitan más material, porque están hablando de palets. Claro. Es una empresa que fabrica pallets de madera y los exporta a Asia. Y resulta que en Asia hay una crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria a mí me afecta como empresa para lograr mis resultados esperados.
Pero esa afectación puede ser positiva o negativa. Entonces la pregunta es, si es positiva, tenemos una oportunidad. ¿Cuál podría ser un ejemplo de oportunidad? Profe, yo creo que puede ser que hay positivamente, podría ser que tengo menos competencia y Perfecto, negativamente cuando cierran las fronteras no puedo entregar el producto. perfecto, por ahí va. Entonces, oportunidades como dice Camila. Menor competencia y el riesgo es que, por ejemplo, cierre de fronteras. Profe, ¿con menor competencia se refiere para buscar nuevos clientes? No, competidores. ¿Competidor? Competidores. No, pero por Pues, ejemplo, si yo tengo menos competencia, puedo tener mayor cliente porque tal vez la competencia que tenía en ese país ya no puede exportar a otros países, pero yo sí le puedo exportar a esos países que ellos, o sea, no sé si me explico, que ellos no pueden exportarlo. Entonces, a la vez de tener menor competencia, puedo utilizarla para tener mayor clientela. No sé si me explico bien. claro, claro, sí. Al tener menor competencia o menos competidores, eso es igual a más clientes. Mm, O a lo mejor no más clientes, los mismos clientes, pero me hacen pedidos más grandes. Porque a veces También, las empresas no le compran a un solo proveedor, sino que tienen varios, ¿cierto? Como una manera de no quedarse en algún minuto sin stock de algo, entonces le compran a varios lo mismo. sí. Muy bien, buena acotación. Entonces, como estamos hablando de seguridad y salud, se fijan que yo les puse una nota ahí, incluye ejemplos de posibles oportunidades a evaluar. No hay que evaluar las oportunidades, solamente hay que indicarlas, ¿ya? Y esto, ¿cómo se refleja en seguridad y salud en el trabajo? Podría decir yo, como una oportunidad, ¿cierto? Mejor clima laboral y mejores condiciones de seguridad laboral, ¿ya? ¿Por qué? Porque al yo vender más o tener más clientes, si soy más rentable y soy más eficaz con mis procesos, puedo invertir más en esto. Puedo invertir en clima laboral, en mejores condiciones de salud para los trabajadores, ¿ya? En cambio acá, si hay un cierre de fronteras en los países a los que yo exporto, el riesgo para seguridad y salud en el trabajo es que esto puede causar despidos y por lo tanto falta mano de obra con resultado de accidentes laborales. Se fijan que acá nos fuimos en un, como en un flujo, ¿cierto? Partimos de acá, del ámbito político. Dijimos que era externo, dijimos que había una crisis sanitaria en Asia, que eso no me afectaba para lograr los resultados esperados. ¿Por qué? Porque teníamos afectación positiva y negativa. ¿Y por qué positiva y negativa? Porque tenemos oportunidades y tenemos riesgo. Lo que se le pide a ustedes en este taller es completar al menos 2 de todo esto, ¿ah? No 2 legales, ni 2 ecológicos, ni 2 tecnológicos, 2 en todo el formato. Profe, entonces, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, la crisis, a mi entender, una variable dentro del contexto que perfectamente podría afectar el contexto económico. Bien, muy bien. Yo puedo llegar y puedo hacer esto. Tin, 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 tin. Y me voy acá. Económico. Acá. O sea, yo no sé si haría un copy-paste, pero lo empezaría a desarrollar No, del yo punto de puedo vista hacer. económico. Pero Sí, también se puede hacer eso, se pueden repetir variables. me copió el formato. Ya. Ahora voy a. No, es que ya. No importa. Sí. Estoy preocupada del formato y no de lo que usted me está conversando. Perdón.
Sí, podría ser copiar y pegar. Ahora, aquí en el económico, ¿cierto? Por lo menos yo ya hablé aquí de los despidos, Claro. ¿ya? Y acá, si yo digo oportunidades, puedo agregar, no sé, po, más clientes y más ganancias. Claro, se podría aumentar incluso, no sé, hacer hora extra si es que los pedidos sobrepasan la capacidad. Exacto. Dentro de lo que permite la ley, sí, ¿ah? Claro. Que a No, mí me no ha los vamos a tocado, tener ahí hasta las 12. es que a mí me ha tocado auditar tanta empresa que el festival de la hora extra. Y eso tiene una causa escondida, que es que las personas ganan muy poco, muy bajo sueldo, entonces piden hacer hora extra para tener un mayor ingreso. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, profe, para entender básicamente usted lo que nos está pidiendo ahora, que cada uno tenemos que hacer dentro, por ejemplo, si yo tomo Elijan cualquiera, elijan el el contexto político, económico, hago 2 y después dos, 2 social, por ejemplo. no, 2 para cualquiera de estos. Ah, pero por ejemplo puede ser uno político y uno social, uno tecnológico. También, como quieran, Ah, ya. como quieran, pero 2 filas. En el fondo hay que llenar 2 filas de toda la planilla, Ah, ya, ¿ya? ya, profe. Sí, pues ¿para qué lo vamos a hacer llenar todo el pester? Porque cada uno de ustedes tiene experiencia en distintos ámbitos. Entonces yo no sé, ustedes, a lo mejor ninguno se relaciona con el tema ecológico, a lo mejor ninguno se ha relacionado con temas legales de la empresa. Entonces elijan el que ustedes piensen donde ustedes piensen que pueden aportar. Piensen que este proceso de determinar el contexto es un aporte para la organización, porque de estas oportunidades y de estos riesgos, acuérdense de la gestión basada en riesgo. Con esto nosotros vamos a poder aportar a la organización y cumplir con estos resultados esperados y lo que les decía al principio, lograr que la empresa sea sustentable y sostenible en el tiempo. Porque de una empresa dependen muchas personas, no solo los trabajadores. Dependen los proveedores, los contratistas, los clientes, las comunidades a veces. Profe, Si es que las comunidades se ven beneficiadas, pues, si no, mejor que no esté la empresa. Ya, dígame. usted en este caso, por ejemplo, cuando estaba en las afectaciones positivas o negativas, si por ejemplo hubiese puesto solamente positiva, nosotros nos tendríamos que haber enfocado solamente en las oportunidades. Exacto. Sí, por eso acá pusimos, por ejemplo, ¿esto afecta? No, no aplica y no aplica. Buen punto. Hagamos un ejemplo, hagamos un ejemplo acá, no sé, social, ya. Y lo vamos a hacer interno, ya, para no repetir la pandemia, que el estallido social y todas esas cosas repetidas. Entonces, ¿cuál es el elemento del contexto que me habla de la parte social internamente? Yo podría decir, ¿se acuerdan de que yo les hablaba de la migración? Yo podría decir nivel de migración hacia Chile. ¿Ya? Y ahí no estoy diciendo nada más. No digo si es bueno, si es malo, si es niveles altos, bajos. Y aquí ya empiezan las preguntas. ¿Pues esto me afecta o no me afecta? Y si me afecta, yo digo sí, yo puedo decir ya. ¿Y cómo me afecta? ¿De manera positiva o negativa? Positiva. Positiva. Listo. Y acá completo la oportunidad y acá en el riesgo pongo que no aplica nada porque yo lo estoy viendo desde la oportunidad. Y en el ámbito tecnológico, por ejemplo, si yo dijera interno, este ejemplo que yo les daba de la caldera, yo puedo decir antigüedad de la caldera.
Tampoco estoy diciendo si es bueno, si es malo, solamente existe. Por lo tanto, ¿eso afecta mis resultados de seguridad y salud? Claro, porque hay un alto riesgo de tener un accidente. Y en ese caso, la afectación sería negativa. Y yo digo acá, en oportunidad no aplica nada, y en riesgo empiezo a describir cuál es el riesgo para seguridad y salud. Ahora, si yo quisiera ponerle más, también podría decir aquí que es positivo y negativo, porque al tener una caldera muy antigua, yo voy a invertir en una nueva, y eso va a significar que cuando a mí los clientes me evalúen, digan, oh, esta empresa tiene tecnología de punta, así que yo voy a trabajar con ella. Eso pasa mucho acá en el ámbito ecológico. No todos los clientes, pero hay muchos clientes que se fijan mucho en esto, lo mismo que les hablaba yo del código de sustentabilidad del vino, de las certificaciones orgánicas, y eso a su vez tiene un impacto en la seguridad y salud de los trabajadores, porque yo utilizo pesticidas no autorizados, por ejemplo, que existen en Chile, a pesar de que está prohibido importarlos, pero existen. Entonces, eso tiene un impacto tanto ecológico como social, legal. Ustedes lo pueden abordar desde el ámbito que más conozcan, o el que se les haga más familiar. Pero lo que sí, el requisito del ejercicio es que tienen que llenar al menos 2 filas de estas. Cualquiera, pero 2. ¿Dudas, preguntas? Porque tengo que darle el paso al profesor Alberto, si no vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Y ahí me va a retar. ¿Está claro, profe? Ya, de Todo todas claro, maneras, ustedes tienen mi correo. Para los que vengan recién llegando a la clase, que puede ser que alguien haya estado trabajando, cocinando, haciendo alguna otra cosa en la casa, ahí está mi correo. Si tienen dudas con el taller, me escriben. Disculpe, Dígame. ¿hasta cuándo tenemos plazo para entregarlo? Alberto, ayúdame con eso, por favor. Ahí el profesor pone los plazos. ¿Y a quién hay que mandárselo? A mi correo, porque yo lo voy a revisar. Y yo le voy a informar a Alberto el resultado. Creo que lo puse hasta el martes. Profe, ¿pero este es el último trabajo que tenemos que entregar o falta algo más? Y como 3 más. Ya, diga la verdad. Mentira, no, es el último. Ahora Ya, sí, y con esto ya estamos listos con los promedios, ¿no? sí, pues, y el cuestionario, yo en la semana, a lo mucho el jueves, ahí por eso que la idea es que lo revisemos hasta el jueves, yo lo subo todas las preguntas. Ahora les voy a mostrar el Excel que tengo de notas. Voy a dejar de compartir entonces. Y de ahí lo voy a subir eso al LOA y les llega la calificación. ¿Ya? Buena pregunta Profesor. de Claudio. Buena la pregunta de Claudio, si lo sube o lo manda al correo. Por ahora a mi correo, porque yo no tengo... Sí, mándenlo al correo de Paola y yo después califico nada más a cada uno, ¿no? No hay problema. Pongo la nota, ¿ya?